Señor, te agradecemos por esta noche, esta tarde, Señor, que nos vas a hablar tú en familia, Señor, o cada uno en su momento contigo, Padre. Venimos el día de hoy a reconocer que tú eres el Señor, tú eres el Señor, nuestro Dios, a quien nosotros rendimos nuestra voluntad, Padre, ante quien buscamos la enseñanza, que sabemos que eres el Todopoderoso, que eres omnipotente, Señor, que eres omnipresente, que tú puedes ver y escuchar todo, Señor. Nos conoces porque tú nos has creado, Señor. Sí, Señor. Tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Sí, sí. Gracias porque sé, Padre, que tú conoces las necesidades de cada persona que va a escuchar este mensaje. Conoces nuestras necesidades, Dios. Y nosotros, necesitados de ti, venimos hoy ante ti, Padre, para conocerte, para seguir siendo entrenados en tu palabra, enseñados, Señor. Y también, Señor, para poner delante de ti nuestras peticiones, Padre. Sabemos que tú nos escuchas como un Padre amoroso que eres para cada uno de nosotros, Dios. Y te pedimos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que nos ayudes en estas peticiones que vamos a poner delante de ti, Padre. Te queremos pedir por Silem, porque sabemos, Dios, que tú tienes un propósito con ella, Dios. Sabemos que ella está creciendo cada día y que la están exponiendo a tu palabra, Señor, y eso es el amor más grande que se pueda tener por una persona, el hablarle de ti, el que te conozcan a ti, Señor, y el que puedan tener esta revelación que solamente proviene de ti, Señor. Te pedimos por Silem para que tú toques su corazón y su mente, Señor, que le ayudes en medio de las situaciones que ella esté viviendo, Señor, en estas circunstancias, que le ayudes a poderte ver, a poder ella sentir tu confort, tu consuelo, tu amor, tu guianza, Señor, y que pongas tu mano sobre su alma, Señor, sobre su vida, sobre la de ella, sobre la de sus abuelitos, Señor, y toda la familia que está alrededor de ella, que la ama, Padre. Te agradecemos porque el día de hoy está escuchando tu palabra y sabemos que tú le vas a hablar a su necesidad, Padre. Te queremos también pedir por Laura Dávalos en esta tristeza tan grande que ella está viviendo, Señor, que tú puedes entenderla. No hay nadie mejor que tú para entender y dar consuelo, el consuelo que proviene de tu palabra, Señor. Tú eres el que nos levantas, eres el que das consuelo y te quiero pedir por ella, Señor, para que tú en estos momentos de tanta tristeza y dolor, ella pueda sentirse confortada al leer tu palabra, al conocerte y sobre todo, Señor, a la fortaleza que solamente tú puedes dar y a la paz que solamente tú puedes dar en medio de una situación tan dolorosa como es que su mami ya no está aquí con ella, Señor. Te pido que la bendiga, Señor, que le ayudes a tener este entendimiento y este crecimiento en tu palabra, en su fe, Señor, para que cada día ella pueda sentir el consuelo que solamente tú puedes dar, Dios. Y Señor, también te pedimos por el Señor Armando y los demás enfermos de COVID que siguen en esta lucha día a día. Señor, te agradecemos por los que ya están dados de alta, Señor, y que ya se están recuperando. Y te pedimos todavía, Señor, por los que todavía están pasando por esta situación y este diagnóstico tan terrible, Señor, de dar positivos en COVID. Pero sabemos, Dios, que con el paso del tiempo tú has dado tantos caminos, tantas salidas, Señor, para que puedan sentirse mejor. Te pedimos para que ellos puedan encontrar un tratamiento adecuado a su cuerpo, Señor, que los médicos puedan atenderlos de la manera que tú ya les has dicho cómo hacerlo, Señor. Y también te pedimos por los médicos, Señor, y las personas que están en el sector salud, que siguen atendiendo todos estos casos, Señor, y que están dentro de los hospitales, que están a los mismos médicos en sus consultorios y a todas las personas que trabajan alrededor de ellos, para que les sigas protegiendo, Señor. Te pedimos también, Señor, por este lugar para la iglesia, que tú ya tienes el día correcto, Señor, en el cual nosotros nos podamos volver a reunir y podamos alabarte juntos, Señor, y seguir siendo iglesia de una manera presencial, Señor, que no hemos dejado de serlo de la manera virtual y como tú nos has ayudado a poder hacerlo, Señor, y como tú nos has provisto, Padre.
Y sabemos, Señor, que si es tu voluntad, pronto nos vamos a volver a reunir, Padre. Sí, Señor. Y nosotros esperamos con ansias ese día, sin desesperarnos, Señor, pero sí con esa esperanza puesta en ti, en que tú ya sabes el día, Señor. Te agradecemos de antemano porque sabemos que tus planes son los perfectos, Señor, y tu tiempo es el tiempo perfecto, Padre. Te agradecemos y te pedimos, Dios, que nos hables en el transcurso de este estudio. En el nombre de Jesús. Sí, Amén. amén. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Yo te pido, Señor, que dirijas mi boca y la de mi esposa, Padre, para que podamos a través de tu Espíritu Santo, Señor, ser sensibles a tu mensaje para todos nosotros a través de tu preciosa palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis amigos, que estamos reunidos esta noche, Señor, cada quien en su casa, pero conectados en un mismo espíritu, para buscar tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, y que tu preciosa palabra caiga en tierra fértil y que seamos transformados por tu hermosa palabra, Así Señor. es, Señor. Gracias, Dios, por esta bella noche que nos regalas. Te amamos, Señor. Amén. Amén. ¿Ya listos? ¿Ya con su cafecito? Ay, pues es un placer para nosotros. En verdad, ahorita que mi esposa decía de ese lugar para la iglesia, añoramos ya tener ese lugar. Añoramos tener un lugar donde nos podamos reunir otra vez. Estábamos muy contentos. Estábamos muy contentos en Cinemex. Estuvimos muy contentos en Cinépolis. Estuvimos muy contentos en el Coral. Y yo sé que Dios nos fue guiando en todo ese tiempo, ¿no? En lugares donde Dios nos permitió reunirnos como iglesia, alabar juntos, etcétera. Y este año de COVID, este año de pandemia, o más de un año ya, año y medio ya. Año y medio. Año y medio, ¿quién iba a imaginarse, no? Queremos estar tanto tiempo encerrados en casa. Nos venimos a dar cuenta de que ha sido una época muy difícil para muchas familias, pero también para muchas iglesias. Me he enterado de muchas iglesias que tristemente pues muchos dejaron de congregarse, muchos dejaron de apoyar el ministerio literalmente y la iglesia, muchas no pudieron continuar, y eso es algo súper trágico, súper triste, porque lo que más necesitamos en esta época es que se predique la palabra de Dios, que haya siervos que estén predicando la palabra de Dios por todos lados, porque viene un embate muy difícil, viene una guerra contra la familia que ya está desde hace ya varios años, pero ahora viene con mayor intensidad. Me compartieron un video que está de terror, ¿no? De cómo hay una agenda, la agenda gay, que este video tal vez ya algunos de ustedes lo vieron, que dicen vamos por tus hijos, literalmente, para convertirlos. Y es como una respuesta a lo que nosotros hemos querido hacer, ¿no? De poder no convertirlos al cristianismo, sino literalmente que muchos de ellos han sido rescatados por la palabra de Dios y han sido transformadas sus vidas. Y esta es una respuesta como si fuera una guerra, y no hay una guerra tal. Nosotros no estamos en contra de nadie, al contrario, como iglesia y como hijos de Dios estamos para servir, ¿no? Para amar, pero también para hablar la verdad de las Escrituras. Y viene cada vez más intenso. Esto va a ser más intenso en las escuelas. Esto va a ser más intenso a nivel global. A través de la ONU va a haber presión a todos los gobiernos de una agenda fuerte. Y van por los niños. Literalmente van por los niños. Tú lo puedes ver a través de Disney, a través de superhéroes, ¿no? A través de muchas películas y caricaturas que ya lo están haciendo de lo más normal y aún hasta aplaudible para ellos. Entonces estamos en un momento donde tenemos que afianzarnos en la palabra de Dios, crear convicción en nuestros hijos de lo que es la palabra de Dios y de literalmente las bendiciones que tenemos cuando creemos y confiamos en la palabra de Dios. Por eso tú como mamá o como papá tienes que afianzarte, porque si tú no te afianzas, créeme lo que el enemigo está dispuesto a devorar a tus hijos. Y necesitamos afianzarlos en la palabra de Dios.
para que ellos puedan literalmente estar caminando en lo seguro. Hay situaciones muy tristes que uno puede pensar que la muerte va a llegar cuando uno está grande, cuando uno está ya mayor de edad, ¿no? A los 80, 90, 100 años, pero la realidad es que no, que la muerte no respeta edad, no respeta estatus social, no respeta estatus intelectual ni cultural. No importa en dónde estudie tu hijo, en qué colegio o en qué universidad, no importa qué carrera tenga o qué profesión tenga, la muerte a todos nos va a llegar. Y solo hay de dos: o vamos a la vida eterna o vamos a la condenación eterna. Y Dios nos ama tanto que envió a su único hijo para salvar a todo el mundo. El problema es que en este mundo quieren robarte a tu hijo, a tu hija, y este mundo va a hacerles creer que todo el pecado está bien. Tener relaciones sexuales sin estar casados está bien, es amor. El homosexualismo es un orgullo, está bien. El que los jóvenes se emborrachen desde temprana edad, son jóvenes, está bien. Y así me puedo seguir y seguir y seguir. Este mundo te va a querer vender eso y va a destruir el corazón de nuestros hijos. Por eso tenemos que estar tú y yo bien firmes en la palabra para poder ser esa cabeza y esa guianza a nuestros hijos y ese ejemplo. Y es algo muy importante que debes de saber. Algo que se nos olvidó orar es: vamos a orar por Cuba. Las cosas en Cuba están ahorita muy, muy, muy feas, muy tristes. Tenemos unos amigos muy amados, mi querido Jorge, Ley, es un matrimonio precioso que amamos mucho, y ellos son cubanos y obvio están muy preocupados por su familia, ¿no? Por sus hermanos, por su mamá, su papá, por su familia allá en Cuba, y estamos orando. Les pido que estén orando por Cuba. La situación está en crisis total, no solo política. La situación política siempre ha estado complicada allá, pero el punto es que el día de hoy las muertes por COVID están desbordadas, las infecciones por COVID están desbordadas, y la pobreza y el hambre que está viviendo Cuba está fuera de control. Entonces la pobreza y la enfermedad ha hecho que todo el pueblo se levante y exprese lo que siempre fueron sometidos y fueron callados, ¿no? Ya nadie podía decir nada contra el gobierno castrista porque pues, así les iba. El día de hoy la crisis que están viviendo es tan grande que todo el pueblo se ha levantado. Por lo tanto, ya hay agresiones del gobierno, opresión del gobierno, hay literalmente muertos, hay una situación completamente muy triste, muy dolorosa. Entonces les pido que estén orando por Cuba, que estén orando por Cuba. Dice Margarita Leónides: sí, pastores, estamos orando por Cuba. Es una situación muy difícil lo que están pasando en Cuba. Así es, mi querida Margarita. Pues les pido que estén orando por Cuba. Pues vamos al estudio. Estamos en Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21. Y nos quedamos en el versículo 11. En el versículo 11, voy a leerlo. Voy a dar lectura. Dice el versículo 11: cuando el escarnecedor es castigado y el simple se hace sabio. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Voy a leer otra vez estos dos versículos en la versión NBI. Dice: cuando se castiga al insolente, aprende el inexperto. Cuando se instruye al sabio, el inexperto adquiere conocimiento. El justo se fija en la casa del malvado y ve cuando éste acaba en la ruina. Estos dos versículos, ¿qué nos enseñan? La palabra de Dios nos enseña a través de estos dos versículos literalmente que no tienes tú ni tus hijos que vivir el lodo para que sepas que el lodo ensucia, ¿no? Realmente tú y yo tenemos que aprender, y como ahorita estábamos platicando mi esposa y yo,
hay una frase que es muy común y que todo el mundo nos la ha dicho, ¿no? Nadie experimenta en cabeza ajena, Sí. ¿no? Es como una educación, bueno, es pues no como refrán, pues es como un refrán, ¿no? Que siempre lo hemos escuchado de, igual cuando a nosotros nos educaban, no, ándale, sí, pero nadie experimenta en cabeza ajena, te dije que no hicieras esto y lo hiciste, ya lo probaste y entonces te fue mal, pero nadie experimenta, o cada cabeza es un mundo, ¿no? También esas dos. Y cuando venimos a la palabra de Dios y pensamos que como yo ya tuve esas malas experiencias, ¿no? Pues si alguien más no las tiene, pues no va a entender, ¿no? Y no es tan cierto eso, o sea, más bien es como al revés, ¿no? Tratar de ver de si ya estás viendo que le está yendo mal en ese experimento o esa situación en la cual está viviendo, no necesitas tú pasar por ahí. No creas que te va a ir mejor, ¿no? O sea, no creas que vas a salir mejor librado por ser otra persona, sino realmente es esto lo que dice, ¿no? Hay que experimentar en cabeza ajena lo que ya hemos visto que pasa y que puede suceder, ¿no? Para ser sabios, para ser prudentes. Y es lo que el mundo te enseña. O sea, el mundo te enseña, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Tú tienes que vivir tu propia experiencia. Y eso es todo lo contrario a lo que Dios nos enseña. Dios nos enseña, no lo hagas. Ve cómo le va al malo. Dice el versículo 11, cuando se castiga al insolente, aprende el inexperto. Es decir, tú vas a ver en la palabra de Dios muchas veces que Dios manda castigos muy severos en el Antiguo Testamento y dice ahí para que tema al pueblo. Esta frase es muy importante. ¿Para qué? Esto es un ejemplo para que los demás no lo hagan. Hay un pasaje sobre los adúlteros, por ejemplo, ¿no? El adulterio. Tienen que morir apedreados. ¿Para qué? Para que el pueblo tema y digo, no, mejor voy por la derechita, ¿no? Otro, el ejemplo que viene también en Deuteronomio de los hijos rebeldes, ¿no? Un hijo rebelde, insolente a sus padres, rebelde a sus padres, que ya es ingobernable, que no se sujeta a la autoridad de los padres, sino que hasta les falta el respeto a sus padres. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio que literalmente los papás lo tienen que entregar este hijo a las autoridades del pueblo de Israel. Las autoridades del pueblo de Israel, junto con los padres, sacaban al joven del campamento, de la ciudad, y lo mataban apedreado. Y este joven moría apedreado por ser rebelde a sus padres, por rebelarse a su autoridad. Y ser grosero con sus padres. Y tenía que morir apedreado. Y dice ahí, para que, viendo esto, el resto de los jóvenes teman el faltarle al respeto a sus padres. Ahora, después de matar al primer joven rebelde y todo, volteas con los demás jóvenes y les dices, ¿alguno de ustedes le va a faltar el respeto a su papá? Todos, no, todo por la derechita. Y vemos a una generación y a un pueblo que honra a sus padres. Vemos a un pueblo que respeta la autoridad de sus padres, ¿no? Y lo vemos a lo largo de las escrituras. Es claro que también hay sus casos, ¿no? Pero así les va. Literalmente, algo que Dios enseña en su palabra es, no tienes que vivir tú y sufrir tú para saber que está mal lo que estás haciendo, sino ve lo que los demás hacen, ve cómo les va mal y literalmente evítalo. Eres una persona sabia cuando ves, y él dice que el sabio ve el peligro y se aleja el prudente. El prudente ve el peligro y se aleja. Y fíjate, ahorita pensando en esto de cuando se castiga al insolente, ¿no? O sea, cuando cuando somos insolentes, ¿no? O en tu núcleo familiar con tus hijos, ¿no? Cuando hay una rebeldía o unas malas contestaciones, insolentes. O sea, me imagino el grupo de familia, ¿no? Que son los hermanos y entonces ven como a lo mejor el mayor o uno de ellos puede contestar de una manera insolente a los papás o a la mamá en una indicación clara que es buena para él, no mala, ¿no? Sino buena. Y entonces los hermanitos ven, pero si no hay una disciplina, entonces también los hermanitos ven. Y también dicen, pues entonces no pasa nada, pues no le hizo nada, y luego este niño le contestó súper mal a la mamá, y pues yo, ¿por qué no? Sí, gritos entre papá y mamá, ¿no? Sí, pues si así se hablan a puros gritos, entonces, ese es ese modelo de aprendizaje, ¿no? Pero hablando del castigo, es esto, ¿no? Entonces los demás
Hay chiquitos que no necesitan tanta vara Ujú. como otros, ¿no? Y hay otros que necesitamos más. Pero hay otros chiquitos que aprenden a que son los inexpertos y dicen, no, pues ya vi cómo le fue a mi A hermano, mi ¿no? hermano. O a mi hermana, entonces mejor yo Voy por la de derechita. este lado. Y eso es lo que Dios enseña. ¿Sabes qué? Cuando se castiga al insolente, y aquí hay dos palabras claves: castigo y aquel que es rebelde. Ujú, Cuando alguien es rebelde debe de haber castigo. ujú. O sea, y si no hay castigo, es anarquía en un hogar, en una casa, igual que en una ciudad. Díganme una cosa, ¿por qué hay semáforos? Para mejorar la organización y todo. ¿Por qué hay límites de velocidad? ¿Por qué hay límites de velocidad dentro de la ciudad y en las carreteras? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no hubiera límites de velocidad en la ciudad y en las carreteras? ¿Por qué nos tienen que poner límites? ¿Sabes por qué? Pues por nuestro bien. Porque la naturaleza del hombre es literalmente el romper, el querer hacer su voluntad, y precisamente vamos hacia la autodestrucción. Los límites, las reglas son para nuestro beneficio, son para nuestra protección. Las leyes de Dios son para nuestra protección y son para nuestro beneficio. Y es importante esto. Siempre debe de haber un castigo para aquel que es insolente, para aquel que es rebelde. Debe de haber un castigo. Como bien lo dijiste, si no hay castigo, hay papás que no castigan a sus hijos, ¿no? Y cuando no castigas a tus hijos, algo que tenemos que entender, querida familia, y lo repito constantemente porque es un error súper común, y este mundo te va a enseñar todo lo contrario. Tú no puedes ser amigo o amiga de tu hija o de tu hijo. No. Tú tienes que figurar como ese rol que Dios te ha dado. Amigos y amigas va a tener muchísimos, pero papá o mamá, solo uno. Tú y yo tenemos que fungir como papá y como mamá, como autoridad, no como cuates. Porque hay hijos que tratan como cuates a sus papás y a sus mamás, entonces no son autoridad el papá y la mamá. Y cuando están haciendo algo mal, el papá con qué autoridad o la mamá con qué autoridad va a corregir, si no, nunca fue autoridad. Y un cuate, pues acepto tus comentarios, pero son comentarios o son consejos, pero yo tomo mis decisiones. Pero cuando alguien que es autoridad te dice no, pues te sujetas a la autoridad. ¿Sabes algo? Debe de haber castigo, y para que haya un castigo tiene que haber autoridad. Si no hay autoridad, no puede haber castigo. Y la persona, si es insolente y no tiene castigo, va por un camino de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Yo me acuerdo un amigo que lo contamos mucho como anécdota de broma, pero realmente es algo triste. Un amigo que es todo rudo, todo así, ¿no? Y habla así y todo, ¿no? Y su hijita tendría, ¿cuánto? Como 3 años, yo Tenía creo como 4. como 3 o 4 años tenía su hijita. Y llegaron a la iglesia, ellos son de México. Llegaron a la iglesia y me dijo, ¿hay iglesia para los niños? Le dije, sí, hay una iglesia, está la Roca Kids, lleva a tu hija a la iglesia, está de este lado, ¿no? Y él es todo rudo acá, y habla grave y todo rudo, ¿no? Y llevó a su hijita de 3 años y le dijo su nombre, no voy a repetir su nombre, pero le dice su nombre, le dice, te vas a quedar aquí es la iglesia de los niños y te vas a quedar aquí, así con una voz firme, fuerte y todo. Y la chiquita se le queda viendo y le dice, no. Ah, bueno, vámonos. Y se van. Nos quedamos así y dijimos, órale. Es como el primer hijo, ¿verdad? Y pues siempre somos inexpertos, pero la palabra de Dios nos enseña. O sea, la verdad es que nos enseña a poner esos límites. Yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban en el kinder, igual, pues inexpertos también, sin saber los morritos que hacían y todo esto. Y me acuerdo que me decían, es que los límites y la estructura, y repetían mucho eso, límites y estructura, así. Y cuando ahorita meditando en esto es verdad, o sea, si tú no pones límites, no va a haber una estructura donde ellos puedan estar con una paz y una tranquilidad. ¿Y qué eran los límites para ellos? Te tienes que levantar a las 8, por un ejemplo, ¿no? O sea, no te puedes levantar a las 10, ¿por qué? Porque el límite es a las 8, ¿por qué? Porque entras a la escuela a las 9. O sea, en todo hay límites y en todo hay estructura, y en eso nos da orden
y en eso caminan en paz y tranquilos. Y la verdad, uno lo puede ver cuando son chiquitos, cómo realmente ponerles los límites y la estructura les ayuda a todo. Pueden aprender mejor. Es igual conforme vamos creciendo. No quiere decir que cuando ya estén en una edad de insolentes, no tenga que tener todavía límites y estructura. Para que entonces todos nosotros tenemos límites y nosotros también debemos de tener estructura. Nuestros límites también vienen en la palabra de Dios, ¿no? O sea, este versículo es para todas las edades, no dice una edad específica. Dice, cuando se castiga al insolente, aprende el inexperto. Podemos ser insolentes en muchas cosas, ¿no? Y realmente pues, yo puedo ver, si soy inexperta y veo cómo hay un castigo, pues me hago a un lado. Eso yo no lo voy a hacer, ¿no? ¿Ya? No. Perdón. No, sí, entonces tenemos que entender, número uno, que para que haya literalmente aquí hay dos personajes, el insolente y el que puede aprender del castigo al insolente y de los hechos de la insolencia y sus frutos. Pero para que haya aprendizaje para todos, tiene que haber castigo, tiene que haber disciplina, tiene que haber corrección. Es triste cuando el papá y la mamá se sujetan a la autoridad de la hija o del hijo, que hacen literalmente lo que la hija quiere o lo que el hijo quiere. No significa que no busquemos complacer a nuestros hijos en determinadas cosas, pero hay cosas que no podemos ser flexibles y hay cosas que debemos de entender, ¿no? Por ejemplo, una vez una mamá me decía, es que yo no puedo obligar a mi hija que lea la Biblia o que estudie o que se acerque a Dios, porque no quiero que después le agarre tirria y ya sabes, ¿no? Y me dice, entonces, ¿tú qué opinas? Le dije, pues yo soy papá, ¿no? Y te puedo decir algo como papá. Y te voy a poner este ejemplo. ¿Qué pasaría si tu hija te dice, mamá, ya no quiero ir a la escuela? Yo ya no voy a ir a la primaria, o no voy a ir a la secundaria, o ya no quiero ir a la prepa, ya no me quiero levantar tarde, quiero desayunar aquí, quiero vivir mi vida feliz y todo. ¿Y tú qué le dirías a tu hija o a tu hijo? Sabes que tienes toda la razón, para que no le agarres tirria ni le agarres así resentimiento o coraje a la escuela, entonces no vayas a la escuela. ¿Eso le dirías? Le dirías, sácate, vas a la escuela, te levantas temprano y vas. O si te dice, ¿sabes qué? No quiero verduras. O sea, las verduras no, mira, mejor tú quieres que yo sea feliz, ¿no? Como dice mi hija, cada ratito me la aplica. Entonces, ¿sabes qué? Entonces no me obligues a comer verduras. Mejor pura pizza, hamburguesa, hot dogs, palomitas, papitas, ¿no? Porque si me obligas a comer las verduras, las voy a odiar. Entonces, tú como mamá, ¿qué le dirías? Tienes toda la razón, mija. Sabes que ya no comas verduras para que no las odies. Pues claro que no. Tú como mamá le dirías, pues sí, está chido, pero ¿sabes qué? Vas a hacer lo que yo te digo. Te guste o no, te tienes que lavar los dientes. Te guste o no, tienes que comer frutas y verduras. Te guste o no, tienes que ir a la escuela. Para esas cosas temporales y mundanas, somos súper firmes. Pero para las cosas de Dios, somos sumamente laxos, somos lights, como si fuera una opción, como si la salvación fuera una opción. Y ahí habla de nuestra convicción, ¿no? De qué tanto creemos en que realmente es estructural y que es necesario conocer a Dios. En nuestra vida es así, ¿no? Entonces, que si yo lo creo, pues obvio es lo que le voy a decir a mis hijos, ¿no? Voy a estar ahí con ellos, hablándoles de la verdad que proviene de la palabra de Dios y de cómo Dios es el fundamento de todo en nuestra vida, ¿no? Pero pues ahí se nota también la convicción. Y te lo voy a poner así como papá o como mamá. ¿Qué pasaría si tu hija tiene una enfermedad fuerte, una infección durísima, y el médico le receta inyecciones? Y si no le pones esas inyecciones, puede morir. Pero que el hecho de que le pongas las inyecciones va a vivir. ¿Qué le dirías a tu hija? Si ella te dice, no quiero que me inyectes, le dirías, tienes toda la razón, para que no le agarres coraje ni resentimiento a las inyecciones, no te voy a inyectar. No, perdóname, esto es de vida o muerte. Si no te inyecto, te me mueres. Así es que, te guste o no, te voy a inyectar. Así de fácil. ¿Por qué? Porque te amo. Y porque no voy a dejar que te mueras. Como mamá o como papá lo entendemos bien.
Déjame decirte algo, Cristo no es opción. Cristo es vida o muerte eterna, no física. Cristo es vida eterna o condenación eterna. Y cuando no dimensionamos, no entendemos la importancia de Cristo en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos, lo hacemos como una opción. Es importante, en este pasaje vemos, ¿sabes qué? Al insolente se le debe de castigar. Y cuando castigas al insolente también el otro aprende, como dice en el caso de los hermanos, no hombre, ya vi que mi papá con nada más con la pura mirada y si no, así nos va. ¿Sabes qué? No, ya por la derecha. Pues sabes que tú como mamá o como papá tenemos que ser autoridad y literalmente al que es insolente, al que es rebelde, castigarlo. Y tenemos que ser autoridad para ellos y dirigirlos y guiarlos. ¿Para qué? Para que su corazón sea moldeado y al mismo tiempo estamos educando al resto de nuestros hijos. Eso es hablando como papás. Ahora te voy a hablar como ser humano. ¿Sabes qué? Antes no te hablé como ser humano. Ay, sí. Yo me quedé así, bueno, ok. ¿Y antes cómo fue? El papá no es un ser humano. El papá no es un ser humano. Nosotros somos sobre ser humano. No, ándale, está echando bullying de frente de mis amigos. Ay, sí. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ya ves, por andarme cotorreando. Que ya hablamos como papá cuando le das esta enseñanza a los hijos. Ahora como ser humano. Bueno, pues que no sé cómo decirlo. Bueno, te voy a hablar en primera persona, ya no en mis hijos, en primera persona. Tú y yo tenemos que aprender de los errores ajenos. No tienes que hacer un fraude para entender que si alguien hace un fraude acaba en la cárcel. No, es que pues yo tengo que vivirlo en carne propia para saber que está mal. No, perdóname. No tienes que probar la droga para entender que la droga mata. No tienes que vender droga para entender que el vender droga te acabas en la cárcel o muerto. No tienes que vivir el pecado ni vivir para entender que está mal. Y cuando llegamos a pensar eso y justificar nuestros errores, decir, pues es que nadie experimenta en cabeza ajena, como nos enseñan, este mundo es mentira. La palabra de Dios nos dice, sí, tienes que entender y aprender de los errores ajenos, que si tú caminas por ahí, destruyes. Así de fácil. Te lo voy a poner en términos tristemente muy actuales. Tal vez en tu familia se divorciaron tus padres porque uno de ellos fue infiel. Yo no tengo que ser infiel para entender el infierno que se vive. No sé si me doy a entender. ¿Sabes? Es un infierno cuando hay un divorcio, cuando hay infidelidad, hay mucho dolor, mucho coraje, muchas heridas. Yo no tengo que experimentar para entender que el ser infiel trae destrucción, trae dolor, trae resentimiento, trae destrucción y trae muerte eterna. No lo tengo que experimentar. Yo ya lo he visto en muchos lados. Y no tengo que experimentarlo. Yo tengo que saber, ¿sabes qué? Yo no quiero jamás ir por ahí. ¿Por qué? Porque mata, destruye. Yo no tengo que... Y eso es el mensaje que nos da el versículo 11 al 12. Aquel que es sabio, aquel que es inteligente, aquel que obedece a Dios, ¿sabes qué? Aprende de los errores ajenos. Si haces fraude, acabas en la cárcel. Si eres infiel, pues acabas destruyendo tu familia, tus hijos, tu futuro, tu hogar. El justo se fija en la casa del malvado y ve cuando éste acaba en la ruina. Es lo que está diciendo. Date cuenta, no tienes que experimentar, tienes que entender. Y no busques que tus hijos experimenten. Permíteme la frase, no me la quiero guardar. Pero no porque 40 millones de moscas crean que la caca es buena. La caca es buena.
En este mundo va a haber muchos que te van a decir es bueno la infidelidad. Mientras no te cachen, mira, ojos que no ven, corazón que no siente. Muchos te van a decir, está bien chida la droga. Que no pasa nada, tienes que experimentar. Muchos te van a decir, mira, échate una, ¿no? Y venga, mira, y vas a experimentar, ¿no? Un dolor de cabeza al día siguiente, bro, y una cruda moral. Y tu cartera va. No tienes que experimentar. No tienes que experimentar. Tienes, como hijo de Dios, entender que hay camino de vida y hay camino de muerte. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, Dios nos enseña, pongo delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida. Dios nos da la opción a elegir porque nos ama, no nos obliga. Elige la vida para que seas bendecido, para que te vaya bien. Literalmente Dios está diciendo, aprende. Y cuando Dios castiga a alguien es para que los demás entiendan y vean qué es lo que pasa con el pueblo de Israel. ¿Por qué estudiamos precisamente la historia del pueblo de Israel? El libro de Crónicas, uno de los capítulos que a mí me apasionan y aprendo mucho y me pegó durísimo, y siempre cito, para los que me conocen siempre lo cito, Nehemías 9. Nehemías 9 es un capítulo durísimo. En Nehemías 9 es la confesión de todo un pueblo confesando su pecado a lo largo de la historia, diciendo, tú has sido bueno, Señor, tú has sido fiel, tú has sido misericordioso y nosotros hemos sido rebeldes. Y por nuestra rebeldía y por nuestro pecado y por nuestra soberbia y porque hemos echado a nuestras espaldas tus leyes y tus mandatos y nos hemos creído autosuficientes, han venido todos estos males a nuestra vida. Y literalmente, literalmente Nehemías capítulo 9 es un capítulo que nos trae enseñanza a través del pueblo de Israel, a mí y a ti. Y por eso Dios lo puso por escrito, la historia del pueblo de Israel, porque lo pone como ejemplo de cuando obedecen a Dios hay bendición, cuando desobedecen les va como en feria. Puedes leer segunda de Crónicas 28, 29, 30, 31 y te vas a dar cuenta en segunda de Crónicas que dice, hay una frase que se repite y se repite. Cuando llegaba el nuevo rey, decían, e hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, y el pueblo era bendecido. Pero también viene la frase, e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y puedes ver todas las consecuencias que venían. Entonces, ¿por qué Dios balconea a su mismo pueblo? Para que tú y yo aprendamos y que no andemos por ese camino. Para que tú y yo entendamos. No tienes que experimentar. Tienes que vivir en libertad. Dios te creó para vivir en libertad. Dios te creó para vivir en una comunión con Él. Por eso el versículo 12 también dice, el justo se fija en la casa del malvado y ve cuando éste acaba en la ruina. No es de que haga fiesta, es de decir, yo sé que ese camino te lleva a la destrucción y yo no voy a andar por él. Yo no voy a andar por ese camino. Y al inicio podrá parecer divertido, podrá parecer wow, glamuroso, espectacular, pero la realidad es que es camino de muerte y termina en muerte eterna. ¿Sabes algo? No hay algo más hermoso que dormir en paz, como bebé. ¿Por qué? Porque sabes que estás tomado de la mano de Dios. Porque sabes que tu familia está tomada de la mano de Dios. Y tú puedes dormir y descansar. Y Dios te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios te da una paz que no te la dan los amigos. No te la da una cuenta en el banco. No te la da un proyecto exitoso. Dios te da una paz increíble. Y se convierte tu casa en un hogar. Por eso en esta pandemia podemos vivir literalmente, como yo les decía, ¿no? Oye, no es castigo que me encierren durante un año
con la gente que más amo. Pues eso no es castigo, al contrario, es una recompensa, es un regalo. Que yo pueda estar encerrado 1 año, 2 años, con la gente que más amo, con mi esposa, con mis hijos. Por supuesto extraño a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia de La Roca. Los extraño muchísimo. Pero en verdad no es un castigo estar encerrado con mi esposa y con mis hijos. Es delicioso. Por eso Dios te lo regala. El justo se fija en la casa del malvado y ve cuando éste acaba en la ruina y dice en él, yo no voy por ahí. No tienes que andar en camino de lodo para saber que el lodo ensucia. No tienes que andar con amigos que andan en pecado, porque el que anda con lobos a aullar se enseña. ¿Sabes qué? Cuida tus amistades. Cuida tu núcleo de amistades, porque van a ser influencia para ti. Si tienes amigos borrachos, vas a acabar siendo borracho. Si tienes amigas que son de moral distraída, pues vas a acabar tú igual, creyendo que es lo normal. Si tienes un amigo o una amiga que es infiel, tú también vas a acabar siendo infiel. Si tienes amigos o amigas que le entran a la droga, vas a acabar ahí también, tarde o temprano. Pero si tienes amigos que son temerosos de Dios y aman al Señor, wow, te lo recomiendo. Es la mejor decisión que yo y mis hijos y mi familia podamos tomar. Rodearnos de gente que ama a Dios y que quiere seguir a Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Así es que esto viene para ambos lados. Número 1, cuando se castiga al insolente, tiene que haber un castigo, y para que haya castigo tiene que haber autoridad. Cuando se castiga al insolente, aprende el inexperto. Cuando se instruye al sabio, ¿sabes qué? Adquiere conocimiento. Porque el sabio es humilde. A una persona sabia quiere seguir aprendiendo. Es, ¿cómo se llama? Enseñable, esa es la palabra. Una persona sabia es enseñable. Una persona tonta es una persona soberbia que cree que no puede aprender de los demás. Es una persona muy tonta. Pero una persona sabia es aquel que ve siempre la oportunidad de aprender, ¿no? El justo se fija en la casa del malvado y cuando ve cuando este acaba en ruina. ¿Sabes qué? Yo no voy a andar por ahí, ¿no? ¿Quieres comentar algo más, amor, o vamos al último? Al otro, vamos al otro. El otro, vamos al otro. El 13. Versículo 13. El versículo 13 dice, quien cierra sus ojos sus oídos. Ver también sus oídos. Es que cerrar sus oídos es como... Amén. El que cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan choncho! Quien cierra sus oídos al clamor del pobre. Es decir, ¿escuchaste algo? Oh, no, yo no escuché nada. ¿Y tú? No, yo tampoco. Como, pero que no hay compasión, ¿no? No hay. No quieres escuchar cuando alguien está en necesidad. No hay compasión. Cuando cierras tus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. ¿Qué pasaje tan fuerte? Quiero leerles algunos pasajes, poquita ya por cuestión del tiempo. Quiero que no me quede con estos pasajes en la cartuchera, porque habla precisamente de que Dios tiene cuidado de los pobres. Dios tiene cuidado de la gente necesitada siempre. Y Dios a unos nos da de más para poder bendecir a los que no tienen. Yo cuando era niño, esta es una etapa de mi vida que se me quedó grabadísima, y Dios me dio la respuesta después. Yo estaba desayunando con mis papás en un restaurante y yo estaba chavo, no recuerdo bien qué edad tenía, pero estaba chavo. Y yo estaba desayunando con mis papás en un restaurante y por la ventana vi a otro niño de mi edad viendo cómo yo desayunaba en un restaurante. Pero este niño de mi edad no tenía los recursos económicos para estar dentro del restaurante desayunando. Y su mirada
me penetró. Y esas veces que hasta te avergüenzas de estar desayunando, de decir, ¿por qué yo sí estoy desayunando y esta persona no? Pero yo estaba chavito. Y se me quedó muy grabado, su mirada, se me quedó muy grabada esa imagen. Ahí fue la primera vez que Dios empezó a inquietarme en este tema. Yo era un niño. Posteriormente, lo clásico, vas en el carro y ves que otro de tu edad está afuera trabajando en la calle tal vez, ¿no? Y dices, ¿por qué yo nací en un hogar donde no me iba a faltar nada? ¿Y por qué él nació en el vientre de una mamá que no iba a poderle dar la educación o los recursos, en una familia donde le iban a faltar los recursos? ¿Por qué él nació en esa familia? ¿Y por qué Dios permitió que yo naciera en un hogar donde no me iba a faltar nada? Y esa era siempre mi pregunta con Dios. ¿Por qué tú me permitiste nacer en un hogar donde nunca me iba a faltar nada? ¿Y por qué a él, o por qué a ella, o por qué ellos nacieron en un vientre de una familia que iban a carecer de todo, que iban a pasar hambre? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y cuando yo le entregué mi vida a Cristo, fue lo primero que Dios me contestó. En el 98. Para que de la riqueza que Dios nos ha dado, podamos suplir la pobreza de los demás. Que de lo que Dios nos da, nosotros lo compartamos con el pobre, con el necesitado. Y este ejemplo lo puedes ver tú como papá o como mamá. Si tú tienes 2 hijos, tal vez piensa esto. Si tuvieras 2 hijos o tienes 2 hijos, que uno le va muy bien económicamente y al otro le va muy mal económicamente. Y le va muy mal y le va muy mal. Pero ves tú que tu hijo, al que le va muy bien, empieza a ayudar económicamente y a apoyar a su hermano que está mal económicamente. Tú como mamá o como papá, ¿cómo te sentirías? Tu corazón rebosaría de alegría al ver que entre tus hijos, entre ellos, entre los hermanos, se cuidan, se ayudan. Tu corazón se alegra. Yo tengo un hijo que tiene autismo y tengo una princesa increíble que amamos profundamente, de 15 años. Me llena mi corazón cuando mi hija ve por su hermano, en su gran necesidad, muchas veces mi hijo, de cosas tan sencillas a veces, ¿no? Que para un niño neurotípico tal vez sería nada, pero para mi hijo es un reto. Pero cuando mi hija ve la necesidad de su hermano y lo ayuda, mi corazón se llena de alegría. Ese es el corazón de Dios, que nos ve a nosotros como sus hijos, y cuando uno de sus hijos cierra su corazón contra su hermano que está en necesidad, el corazón del padre se duele, se enoja. Pero el corazón del padre se llena de gozo cuando ve que entre sus mismos hijos, el que tiene más ayuda al que tiene menos. El que tiene las posibilidades ayuda al que no tiene las posibilidades. El corazón del Padre se llena de gozo. ¿Sabes algo? Debemos de entender que si Dios nos ha dado 2 platos de frijoles, uno es para compartir. Si Dios nos ha dado la bendición de tener un poco más, es para que podamos tener la bendición de poder compartir al que está en necesidad. Ese es el corazón de Dios. El que cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda, dice Proverbios 21:13. Quiero leerte Deuteronomio 15, del versículo 4 al 7. Dice, entre ustedes no deberá haber pobres. Deuteronomio 15, del versículo 4 al 7. Entre ustedes no deberá haber pobres,
porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra, que Él mismo te da. ¿De quién proviene todo? De Dios. ¿Quién es el que te da? Dios. Entre ustedes no deberá de haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da, para que la poseas como herencia. Y así será siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno. El Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido. Y Dios cumple lo que promete, chicos. Y tú podrás darles prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón, ni le cierres tu mano. Ese es el corazón de Dios. Deuteronomio 24, versículo 14 y 15. Deuteronomio 24, versículos 14 y 15. No te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea que éste compatriota israelita o un extranjero. Sea un compatriota israelita o un extranjero. Le pagarás su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. ¿Qué dice Deuteronomio 24, versículo 14 y 15? Que si tú tienes algún trabajador, algún empleado, no le niegues su salario, su sueldo en el tiempo que es convenido. Si le pagas semanal o si le pagas quincenal o si le pagas mensual o si le pagas por jornada o por día, no se lo retengas. No se lo retengas. Nada de que pues mañana te pago. Híjole, hoy se me fue, pero mañana. No se lo retengas. El Señor dice no. Porque Él está en necesidad. Porque Él está trabajando. Tú tienes que cumplir con tu pago, tú tienes que dar, porque Dios siempre tiene en su corazón el bendecir y el cuidar al pobre, al necesitado. Y si a Dios nos da a otros posibilidades económicas, son no para alimentar nuestro ego, sino para poder ayudar y servir al pobre, al necesitado. Salmo 22, versículo 23 al 28. Salmo 22, versículo 23 al 28. Alaben al Señor los que le temen. Hónrelo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. Porque Él no desprecia, ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Porque del Señor es el reino y Él gobierna sobre las naciones. Proverbios 14, 21. Es un pecado despreciar al prójimo. Dichoso el que se compadece de los pobres. Proverbios 14, 31. El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Proverbios 17:5. El que se burla del pobre ofende a su creador, y el que se alegra de verlo en la ruina no quedará sin castigo, dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué te enseña?
¿Qué te dice en estos pasajes? Y hay muchísimos que hablan de dinero, que hablan de ayudar, que hablan de servir, muchísimos pasajes. No terminaríamos ahorita. Pero estos pocos pasajes que acabo de compartir, ¿qué nos enseñan respecto del corazón del Padre, del corazón de Dios, sobre nosotros y sobre el pobre, sobre el necesitado? Dios tiene cuidado del pobre. Si vivimos en un país donde hay mucha pobreza, si vivimos en un planeta donde la riqueza se concentra en algunos pocos, es porque precisamente somos un país o un planeta que le ha dado la espalda al Creador del universo. Porque Dios bendice al que bendice al pobre. Dios da al que da al pobre. Wayne Myers, un misionero precioso que ama al Señor y que tuve el privilegio de platicar con él y desayunar con él, gracias a mi querido Luis Urrea. Él enseñó bastante sobre el tema del dinero, inclusive hizo un pequeñito libro, pero está ese libro, es impresionante ese libro en cuestión de finanzas bíblicas. Y ese pequeñito libro que hizo está impresionante y te reta y te confronta en cuestión de finanzas bíblicas, de lo que Dios enseña. Pero ahí en ese libro hay una frase que me mató, que dice: Dios bendice el dinero que damos, no el dinero que retenemos. Dios nunca va a bendecir el dinero que está retenido, pero Dios bendice el dinero que damos. Tú y yo podemos creer que somos la terminal de Dios, de las bendiciones de Dios, y decirle: gracias, Señor, porque me bendices, gracias, Señor, porque me das, gracias, Señor, porque y creer que hasta ahí llegó. Eso sería una tragedia. Pero algo hermoso de un hijo o una hija de Dios es entender que no somos la terminal del amor de Dios y no somos la terminal de las bendiciones de Dios. Somos un canal de las bendiciones de Dios, y es algo precioso. Y con un corazón generoso das gracias por lo que Dios te da, pero también la manera de darle gracias a Dios es bendecir al pobre, ayudar al necesitado. Ese es el corazón de una hija, un hijo de Dios. No está centrado en uno mismo, está centrado en la necesidad de los demás. El corazón de Cristo era ver la necesidad de los demás. En Mateo vemos un pasaje que a mí me encanta, donde Jesucristo veía a las masas y se compadecía de ellas. Siempre Jesucristo se compadeció de la gente. Y uno puede decir: ay, es que Jesús tiene un corazón bien bello. Pero si tú eres su hija, tú eres su hijo, eres hijo de Dios, debemos de tener ese corazón, de buscar siempre ayudar, servir, dar. Y entonces ya no soy una terminal del amor de Dios ni de las bendiciones de Dios, no soy un canal, soy un instrumento de Dios en las manos del artista de artistas, para servir, para ayudar. Ese es el mensaje de hoy en la noche. Ya agarré el micrófono, amor, y parezco predicador, perdóname. ¿Quieres dar alguna conclusión? No, realmente analizar, ¿verdad?, todos estos pasajes y pensar que a lo mejor pudiéramos estar en la posición de dar en algún momento, pero también podemos estar en la posición de necesitar. Entonces, esta cuestión de con la vara que mides serás medido, es como el pensar, ¿no? O sea, realmente, porque dice el versículo, el que estábamos leyendo de Proverbios, dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Sí, entonces claro, es esto, o sea, con la vara que mides vas a ser medido, ¿no? Entonces yo creo que siempre tenemos algo que podemos dar, ¿no? Y que siempre en nuestro camino se va a cruzar personas necesitadas
y que podemos, como dices, no cerrar nuestro corazón, no endurecer nuestro corazón hacia la necesidad, pensando de pues, hasta cuando vas en la calle, ¿no? Que tantos niños que siempre están vendiendo algo. Y no sabemos, ¿verdad? Aquí en Cuernavaca yo veo menos que cuando vivíamos en la Ciudad de México, ¿no? Que en la Ciudad de México es tremendo, tremendo por la cantidad de gente que hay. Que realmente hay mucha necesidad en la calle con estos chiquitos y con el frío, la lluvia, como se aprenden a vivir así. Pero muchas veces mucha gente decía, ¿no? Ay, no, porque hay personas, estos niños les das dinero y entonces les llevan ese dinero a la persona que los está poniendo a trabajar y entonces de todos modos ese dinero es para ellos, entonces mejor pues no se los voy a dar. Pero pues uno nunca sabe, ¿no? Realmente esa teoría que mucha gente puede llegar a decir, ¿no? Pero lo que nosotros vivimos no fue así. No. Eran niños hijos de Marías. Sí, de ¿no? Personas que se venían de poblados, de pueblitos cercanos, ¿verdad? Del Estado de México y demás, a tratar de conseguir, pues, medios para subsistir, ¿no? Y pues casi todos eran del mismo pueblito a los que nosotros conocimos. Pero finalmente es eso, no cerrar tu corazón a la necesidad de las personas y no estar diciendo, no se los doy porque pues quién sabe qué vayan a hacer con ese dinero, ¿no? O sea, eso es cuando nosotros pensamos que lo que tenemos nos pertenece, que incluso el dinero o los medios que el Señor nos haya dado son de nosotros, cuando no nos queda claro que es el Señor el que nos lo da y es de Él para que nosotros seamos administradores de lo que el Señor ya nos dio. Entonces, cuando pensamos que es de nosotros, que nos pertenece porque yo me lo gané, pues hay mucha soberbia, mucho orgullo y pues que no siempre vamos, bueno, no sé, ¿verdad? No siempre vamos a estar en esa posición, también podemos estar en la otra. Y fíjate algo muy importante, un corazón, el tema de dar no tiene que ver con dinero. Exacto. Tiene que ver con corazón. Un corazón. Porque tristemente mucha gente se autoengaña, porque la neta se están autoengañando, diciendo, cuando yo tenga dinero, voy a dar. Cuando yo tenga esto, voy a dar. Y eso es una ofensa para Dios y para lo que quieras. O sea, porque hay personas que llegan a decir, no, pastor, quiero que ores por este negocio que voy a hacer, porque si se me hace este negocio, entonces voy a dar el diezmo, voy a dar esto. Y digo, no, bro, o sea, ya te perdiste. Porque no se trata de cuando tengas. Si no eres fiel en lo poco, menos en lo mucho Dios te va a poner. Jamás. Y ¿sabes qué? Tenemos que ser fieles en lo poco. Ahora, la pregunta es, para Dios, ¿qué es poco? Pues, todo lo que tú y yo podemos tener es nada. Es nada para Dios. Y si no somos fieles en la nada para Dios, en el poco, ¿cómo Dios nos va a dar, nos va a poner en lo mucho, como el mismo Jesucristo lo dijo? No se trata de dinero. Nunca te confundas. El tema de dar no se trata de dinero. Nunca ha sido el tema de dinero. Se trata de un corazón agradecido. Porque conozco gente muy rica, súper generosa. Y conozco gente muy pobre, súper generosa. Conozco gente muy rica, muy avara. Y conozco gente muy pobre, muy avara. No se trata de dinero. No se trata de cuando tenga voy a dar. Cuando se me haga esto voy a ayudar. Cuando se me haga... No, guárdatelo. Hasta que entiendas que no se trata de dinero. Se trata de un corazón. Se trata de un corazón agradecido, un corazón generoso. Y puedes tener un corazón avaro con mucho o con poco dinero. No, es que si doy no me va a alcanzar. No, es que si doy pues es demasiado porque yo tengo mucho. Pero en cambio aquel que es generoso puede tener un platito de frijoles y lo comparte contigo, hijo, con un corazón agradecido. O aún muchas ocasiones. Y le puedes preguntar al doctor Silva y a Lechita y a todos los que han ido a las campañas. Hay gente que se puede quitar el plato de su boca y quedarse sin comer con tal de que tú comas. Y hay gente súper rica, súper generosa también. No se trata de dinero y nunca ha sido tema de dinero. Se trata de un corazón agradecido, un corazón generoso.
Y eso solo Dios te lo puede dar. Y no puede haber una persona que se diga hijo de Dios o una hija de Dios y no ser generoso, ser avaro. Es imposible. Es esto del amor de Dios no está con nosotros, no está en nosotros, ¿no? O sea, realmente no conocemos al Señor si estamos en esa posición, ¿no? Porque cuando realmente llegamos al conocimiento del Señor es un amor, o sea, es la gracia, dar de gracia lo que recibimos de gracia, o sea, nada es de nosotros, todo le pertenece al Señor. Entonces, cuando llegamos a ese entendimiento es que podemos decir, ¿no? Como dices, un hijo de Dios no puede estar en esa posición de no quererlo hacer, ¿no? Porque el ejemplo que tenemos es de nuestro Padre Celestial, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8. Jesucristo mismo se entregó, dio toda su sangre derramada en esa cruz por ti. Cuando ves eso, dices, es nada lo que yo tengo, es nada. Y si de algo sirve para el pobre, para el necesitado, estoy aquí de paso. Y solo somos administradores, como bien dijo mi esposa, y la palabra de Dios lo enseña. Ya nos colgamos otra vez. Me encanta seguir platicando. Y nos encanta estar con ustedes, aunque sea así, y leer sus mensajes. Pero es noche ya. Lo bueno es que ya están de vacaciones los chamacos, ¿no? Es una bendición, hermanos. Eso es una bendición. Pero ha sido un placer para mi esposa y para mí estar con ustedes esta noche y poder juntos estar estudiando las Escrituras. Estamos muy pálidos, ¿verdad? Creo que está demasiada luz. Demasiada luz. Es que brillas demasiado, amor. Ay, sí. ¿No? A ver, así. Ay, sí. No. Pero bueno, querida familia, ha sido un placer para nosotros estar con ustedes. Lichita, mi querida Lichita está ahí por ahí, dice gracias por estos estudios que nos edifican y nos ayudan para enriquecer nuestro entendimiento. Qué linda, mi querida Lichita, te mandamos muchos besos, al igual a mi querido doctor Silva, les mandamos unos besos bien tronados. Mi hija, oye, lo que yo te pido no es lo malo. Esa es mi hija escribiéndome, gracias amor mío, yo también te amo, yo también quiero que seas feliz. Dice Carmen Canales, escuchar de Dios me da tranquilidad, gracias pastor y a su esposa. Sí, en verdad es precioso estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, nos fortalece, nos da paz, nos enfoca, aprendemos, nos consuela, es la neta, estamos muy contentos. Pues querida familia, ha sido un placer para nosotros estar con ustedes esta noche, que cenen rico, si ya cenaron pues qué rico, y si no han cenado pues que cenen rico. Y pues primero Dios, nos vemos el jueves para nuestro estudio de Génesis, para seguir estudiando las Escrituras, y el domingo los esperamos a las 10 de la mañana. Si todavía no estás en ningún estudio bíblico entre semana por Zoom, te invitamos a que formes parte de estos estudios bíblicos de entre semana. Vamos a empezar un estudio bíblico de los fundamentos de la fe, es decir, si tú quieres aprender de cero, es decir, yo quiero aprender desde cero, que me enseñen a abrir la Biblia, a estudiar la Biblia, por dónde empezar, qué es lo fundamental que debo de saber de la Biblia y todo. Viene un grupo que vamos a abrir, padrísimo, de los fundamentos de la fe. Así es que escríbenos para que vayamos haciendo literalmente el grupo, armando el grupo, y que podamos empezar pronto este estudio de los fundamentos de la fe, y este grupo sería por Zoom. Así es que los invitamos a que los que quieran aprender desde cero, escríbanos y con todo gusto vamos armando este poderoso grupo, ¿sale? Les mandamos un fuerte abrazo, un beso bien tronado, y ha sido un placer para mi esposa y para mí estar con ustedes esta noche, y vamos a cenar, ¿no? Unos taquitos se antojan, unos taquitos, pero pues ya pronto, ya cuando estos cachetes desaparezcan. Pues que Dios los bendiga, chicos. Estamos en contacto, que la gracia y la misericordia los acompañe. Sigan orando por Cuba. Les pedimos que estén orando y orando por Cuba. ¿Sale? Les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Muy buenas noches.